Hoy en Fútbol de Colección. Hoy entrevistaremos a Horacio Rivas, nacido en Santiago de Chile el 15 de octubre de 1964. Comentarista deportivo, entrenador y exfutbolista chileno. Jugó en equipos como Deportes Arica, Antofagasta y Universidad de Chile. Infracción de Lepe a Fernández y Horacio Rivas, anticipando a todo el mundo a los 43 en el descuento de la U. Hola a todos los seguidores y simpatizantes de Fútbol de Colección. Esta vez nos encontramos con otra de las figuras que nos hizo revivir muchas lindas jornadas en el fútbol entre la década de los 80, la segunda mitad, y la década de los 90 como futbolista. Y para todos los simpatizantes de este gran club, Universidad de Chile, también se van a ir llevando una gran sorpresa. Me refiero al gran Horacio Rivas, gran emblema y gran personaje, muy querido por toda la hinchada de la U y muy querida en un momento bastante crucial de la institución. Le doy el pase a Nelson Marambio, que siempre nos acompaña y que también nos va a dar el saludo para iniciar esta linda conversación. Nelson, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, José Luis? Un gusto saludarte. Sí, tenemos un invitado de lujo, un invitado importante para la hinchada azul y para el fútbol chileno, porque va a marcar una tendencia en algún minuto y creo que está el día doc para que lo hagamos. Horacio, un gusto saludarte. Hola Nelson, encantado de saludarte también, muchas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes. Están en una etapa importante de esto que estamos viviendo todos, que es el tema de la pandemia y de este bicho que nos tiene a mal traer y nos tiene un poco contra la pared, pero también es grato para todos ustedes tener esta posibilidad de abrirse un espacio dentro de las comunicaciones, en el sentido de poder traspasar un poco la idea de este lindo desafío y gesto que tienen con los exjugadores de fútbol. No, feliz de hacer un grato momento para todos nosotros como coleccionistas. Es un agrado poder compartir contigo. Y nada, vamos a lo que nos convoca. Muy tranquilo, sí. No estamos desde casa, puede pasarse el perro, pasar la señora, los hijos, así que esto tiene que ser lo tenemos medio en reserva. Claro, ni siquiera lo llames porque aparece enseguida. Exacto, tiene que ser muy grato nomás y lo que nos venga a la mente del recuerdo más lindo de tu paso como futbolista. Y sobre ello te llevo al terreno. Todos los niños sueñan con ser futbolistas y eso es un tema que a todos nos ha pasado. No todos llegan. ¿Cómo fue tu paso? ¿Cómo fueron tus inicios desde la cancha de tierra, me imagino, de cuando pensaste empezar ese camino por el fútbol de barrio, tal vez, a llegar ya a lo que has llegado? Bueno, yo la verdad que llegué muy chico a la U. Cuando digo de chico, llegué con 11, 12 años cuando llegué a las series menores. Y mi etapa, por supuesto, fue la del típico joven, la del típico muchacho con ilusiones de por medio, y que veníamos por el desafío del fútbol. Yo, antes que me fuera a probar a Universidad de Chile, por ejemplo, siempre estaba muy relacionado con él por el hecho de, bueno, mi padre era futbolero apasionado de los fines de semana, con sus amigos, los partidos de su asociación, donde él no fallaba. Lo veía sacrificado también, porque hoy día entenderán que las ligas o las asociaciones en ese tiempo no es como hoy día vas viendo y cómo van cambiando los equipos, sino que era un poco hijos del rigor. Yo veía a mi papá llegar a jugar a las 9 de la mañana y terminaba el partido en invierno, porque ahí no se suspendían los partidos, y los veía, terminaba, me recuerdo, en un camarín sin calefón, bañándose con agua helada, y todos muertos de la risa, viviendo lo que era ya el camarín, que para uno como niño chico era la atracción. Cuando me levantaban para irme al colegio, era medio, como todo, me demoraba un poco, pero por supuesto que después, cuando te dan la posibilidad de que te levantaran para ir a ver a jugar al papá, era el primero que estaba arriba. Entonces, en ese tipo de situaciones, por supuesto que para mí siempre fue un apego la atracción del fútbol, y siempre para mí
el pensar en ser futbolista lo arraigué de muy niño. Siempre el desafío, la ilusión, como bien digo, me gustaba ver equipos cuando íbamos de vacaciones, por ejemplo, con mis padres nos íbamos, y mi hermano nos íbamos al sur. Mi abuela vivía a un par de cuadras, te diría que a 1 o 2 cuadras del estadio de Nelson Oyarzún, que en ese tiempo era el estadio municipal de Chillán solamente. Por lo tanto, mis vacaciones eran levantarme temprano para ir a ver las pretemporadas o los entrenamientos del equipo de Ñublense. Por lo tanto, ese apego, vuelvo a insistir, lo viví desde chico. Y había como un magnetismo que uno lo percibía, que ya había una atracción especial. Y así fue como en alguna oportunidad ya, cuando ya tenía más recorrido de partidos jugados en el colegio, con los amigos, que a donde nos invitaban a jugar, nunca estuve inscrito en ninguna asociación, ni solamente partidos que se jugaban de repente en infantiles. En ese tiempo no había muchas escuelas de fútbol, por lo tanto era uno el que se la ingeniaba para andar jugando o con los amigos o donde te estaban invitando, ya sea por el colegio o los mismos amigos. Y las pichangas del barrio, que esas eran interminables y que empezaban cuando salir al sol muchas veces, y cuando ya se escondía, teníamos que aprovechar el foquito de las calles para alargarlo mucho más, y eso no les quepa la menor duda que se disfrutó y hasta el día de hoy también lo disfrutamos mucho, hasta que, vuelvo a insistir, llegó el momento de tener la posibilidad de irme a probar en alguna oportunidad ya al Estadio Recoleta, que yo soy de los que llegué justamente de la última generación que fue formado y criado en el Estadio Recoleta. Claro, ese tiempo estaba la U en Recoleta, obviamente, sí, pues. Desde aquellos tiempos. De ese tiempo me hablabas tú de tus padres que eran interesantes dentro al llegar de la U, algún amigo por ahí, algún profesor que te haya marcado en el sentido de llegar y decir, sí, anda a probarte, tienes la calidad técnica, ese apoyo, más que del papá, que si el papá siempre va a estar. Bueno, sí. Las mamás nos echaban para adentro cuando jugábamos mucho la pelota. Justamente. Pero los papás siempre, sí. La mamá era más de los cuadernos, la mamá era siempre de las que te obligaban un poquito más a saber que la responsabilidad no era tan solo con la pelota, si incluso muchas veces te la terminaban escondiendo un poco, pero ahí estaba la complicidad también con los padres, porque cada uno cumplía su rol, la mamá a la hora de los estudios y el papá el tema del fútbol, pero a la larga, por supuesto, terminan disfrutándolo los dos. Yo creo que en eso viví una etapa muy linda de niño, porque vuelvo a insistir, si bien es cierto, tú te vas dando cuenta por pequeños detalles cómo el fútbol te va almacenando cosas, y yo era nutrirme permanentemente. Por eso yo hablo de las pichanguitas que tenías con los amigos, claro, o los partidos ya un poco más reglamentarios, o cuando te invitaban a jugar, tú ya empiezas a percibir que, bueno, más de alguna vez llegué a jugar a algún lado, por ejemplo, y terminé llorando porque no me pusieron en el equipo inmediatamente, y esa sensación de angustia y de impotencia, de decir, pero ¿por qué no me ponen si yo tengo que jugar? Y uno como que no lo entiende. Y ya pasaban un par de minutos y ya te ponían a jugar, y después el profesor se te acercaba y te decía, disculpe por no haberlo puesto al tiro, lo debería haber puesto enseguida, pero y ese tipo de contacto, por supuesto, se van percatando. Y bueno, cuando yo hablaba de los amigos de mi padre, en este caso, cuando yo me juntaba y mi padre jugaba, yo me iba del estadio, por ejemplo, o sea, en la misma cancha ya empezaban algunos a decir, oye, este va a ser futbolista, este mira cómo le gusta la pelota, este no suelta la pelota, este pasa con la pelota, y uno lo va persiguiendo, y eso es un contagio que lo viene, por eso yo hablaba del magnetismo y de la atracción, y ahí yo lo perseguía. Entonces, claro, después en algún momento ya empieza a cierta edad la inquietud de cómo puedes desarrollarlo, cómo puedes llegar a cambiar un camino. Por ejemplo, el fútbol es muy lindo, pero también es muy sacrificado. El que piense que es un regalo de la vida y que te entregaron todo y ahí está el puesto y ahí anda a jugar y ahora va a jugar y en 5 años más o en 8 años más tú vas a ser jugador profesional, eso es mentira. O sea, hay muchas cosas que el futbolista, sobre todo de niño, tiene que aprender inmediatamente a saber cuáles son las responsabilidades que tú tienes, a saber que hay cosas que tú dejas de lado inmediatamente. La juventud, por ejemplo, que
con mis buenos amigos que yo tuve de infancia, ellos hicieron la vida del joven normal. Y cuando yo les digo que ellos hicieron la vida del joven normal era porque ellos estudiaban, ellos los fines de semana cuando se querían juntar y tenían su fiesta y existía la fiesta, ellos iban a su fiesta. Yo no iba a la fiesta, yo el fin de semana sabía que tenía que ir a jugar por mi club. Ya a los 13 años ya estaba metido en una competencia que no era profesional, pero era la U y que representaba un equipo profesional. Entonces ya las responsabilidades de muy niño uno las asume. Y cuando uno las asume, también tiene que asumir que tiene que dejar cosas de lado. Y fue justamente lo que me pasó a mí, que yo ya en ese tiempo... no voy a hablar de madurez, pero sí voy a hablar de la responsabilidad que uno asumí, que yo asumí como tal, y en eso no me cabe la menor duda que tuve la posibilidad de ejercer y de vivir también la etapa de la formación, que también es una etapa importante, porque no es solamente, yo no llegué a la U y desde el principio era el jugador titular o que jugaba todos los partidos y que nadie me sacaba. Yo siempre fui un jugador de esfuerzo y de los 12 años yo sabía que tenía que competir. Tú sabes lo que es la competencia, que es otro desafío importante para los niños en la formación y que muchas veces se lo van saltando. Y esto mismo que estamos hablando, algunos dicen, no, porque yo quiero jugar y quiero jugar, no sabiendo que para jugar tú tienes que ser responsable. Y al ser responsable tú tienes que saber que no tan solo tienes que estar aprendiendo a jugar al fútbol, sino que también en los clubes tienen la gran responsabilidad de estar educando a los jugadores. Y a los niños en este caso. Y eso yo creo que es uno de los desafíos importantes que tienen que tener, sobre todo los formadores de la gente joven. Ignacio. Exacto, justamente por ahí vamos a redondear con José Luis esos términos de esa temporada que tú llevaste ese azul en tu cuerpo ahí. Sí. José Luis, mira. Sí, no, que nos decías de la importancia de tu padre, la familia, nos hablaste mucho de las amistades y de esas pichangas que todos vivimos en la niñez, pero tu paso por el inicio del fútbol formal, que son las divisiones menores, hasta el debut de usted en la Universidad de Chile, ¿cómo recuerda ese periodo? Bueno, insisto y hago hincapié en el tema de la responsabilidad. Fíjate. Una de las cosas que creo que yo juego fútbol y llego a ser futbolista no era solamente por la pasión que tenía uno por el ser futbolista, sino que porque uno asumía y aceptaba todos los desafíos que uno tenía de por medio. Por eso yo hablo de la competencia. Cuando la competencia no es solamente el saber que tu equipo suma hoy día 3 puntos. En ese tiempo nosotros sumábamos, el empate era 1 y el ganar eran 2 puntos. Hoy día la diferencia está entre el punto y los 3 puntos que hay de por medio. Pero a lo que voy, que la competencia no es eso. La competencia es saber que tú llegas a un camarín donde todos tenemos la misma ilusión, donde a esa edad, por supuesto que hay algunos que afloran y que parece que técnicamente eran un poco más desarrollados. El desarrollo físico también para algunos es diferente y es más adelantado que para otros. Por lo tanto, tú con todo eso se te transforma en una competencia permanente. Y uno tenía que estar compitiendo día a día, en el entrenamiento, en el aprendizaje, en el quehacer. Y ahí empiezan a aparecer no tan solo el buen jugador de fútbol, sino que también se empiezan a desarrollar los liderazgos. Y eso también yo creo que es un tema importante dentro de un futbolista. Porque si tú te pones a mirar o tú te pones a observar, los que han tenido la posibilidad de trabajar con muchachos jóvenes, por ejemplo, y sobre todo con la juventud de los niños, la niñez, el futbolista es un personaje especial. Primero te transforma en un super líder, que uno se cree que es el super líder, y uno siente que ya estás en una etapa importante. Ahí importante me refiero tú de lo que tú te estás mostrando, pero ahí está el equilibrio que uno tiene que tener. Ahí es donde tiene que existir la responsabilidad de tu hogar, y cuando digo el hogar están tus papás, tu familia, tu hermano, de siempre tenerte asentado, de siempre saber cuál es tu responsabilidad, cuál es la responsabilidad mayor, que es en este caso los estudios y el deporte, pero también la responsabilidad que te entregan a la hora de saber que el equilibrio que hay que tener en este deporte es muy importante. Yo he visto muchos muchachos que se pierden justamente por eso, disculpa, ¿sí? Que se pierden porque de repente se desorientan y quieren adelantarse en los tiempos. Hoy día es muy fácil adelantarse con los tiempos,
porque tiene la televisión permanentemente, porque tiene las comunicaciones muy abiertas y todo. Es fácil hoy día ser como Cristiano Ronaldo, basta que se corten el pelo para algunos o porque crean que se sacan la polera y eso no es parte, sobre todo a una edad tan primeriza. Es muy importante mantener el equilibrio y el equilibrio tiene que venir de la casa. Horacio, ¿y el debut y esos primeros años en Universidad de Chile, cómo fueron? Bueno, después de haber vivido todo el desarrollo futbolístico que yo tuve en la formación, yo ya muy temprana edad también, a los ya 17 años, yo ya termino el cuarto medio y en paralelo yo ya estaba alternando, muchas veces ya no con mi división, que teníamos una división muy competitiva, ya nos hacían ir a entrenar con el primer equipo. A diferente, ya habíamos perdido Recoleta, por lo tanto el primer equipo también no entrenaba solamente, no tenía un lugar fijo, se podría decir, en ese entonces, antes que llegáramos al Sausal. Por lo tanto hubo un tiempo que estuvimos circulando y ya ahí empezaron a nosotros a movernos, andábamos, éramos sparring en ese tiempo ya del primer equipo, teníamos que ir a jugar. Había otra relación que también es importante saberlo y que también hoy día es muy importante manejarlo. Cuando digo esto es porque los jugadores del primer equipo, por ejemplo, nos conocían a todos nosotros y nosotros, por ende, conocíamos a todos los jugadores del primer equipo. Una de las críticas que yo hago, y lo he dicho abiertamente, hoy día hay muchos jugadores de una serie menor en el equipo que tú nombres, y que tú le preguntas por un jugador del primer equipo y muchas veces no lo conocen y no saben quién es, y te dicen, y tú le preguntas fulano de tal, y te dicen, la verdad que no lo conozco. Pero ¿cómo no lo vas a conocer si juega en el primer equipo de donde estás jugando tú? No lo conozco. Esos son los errores que se cometen hoy día y que se han ido cometiendo en el tiempo, y creo que ahí yo empecé a convivir. Como te digo, salgo de cuarto medio y yo ya el año posterior ya empiezo a entrenar con el primer equipo en forma permanente. En un principio como invitado y ya al recorrido un par de meses ya integrado al plantel. Y ahí empieza ya el acercamiento permanente ya de empezar a vivir otra etapa, la etapa del futbolista infantil, cadete de ese entonces, ya se transforma en la posibilidad ya más latente de saber que estaba a puertas de poder debutar, ya veía con más cercanía esa posibilidad, ya sabía que ya había recorrido un camino de estar ganándole a la vida en cuanto a los desafíos que iba dejando de lado, y justamente me fui comiendo un par de desafíos que fueron importantes, lo cual me llevó al debut en un partido ya había jugado anteriormente un partido con Rangers el año 82 creo que fue, y ya ahí el 84, ya 83, 84 ya empiezo a jugar ya permanente. A ver, alternando, porque no era llegar y vuelvo a insistir, también empezaba a vivir el otro recorrido de que empezaba a ganarte un espacio en el primer equipo y empezaba a jugar. Por lo tanto, era un desafío muy, muy, muy atractivo para uno ir consolidando para lo que se había preparado. Y el año 87 hay un paso por Arica. Sí, el año 86 creo que. El año 86 creo que el año que más tengo... Bueno, en ese tiempo era muy común. Era muy común porque los equipos, si tú te pones a mirar, sobre todo los equipos que tenían un buen potencial en las series menores, para no dejarlos estancados, ya que yo ya venía con muchos partidos, claro, en el año terminaba jugando 3, 4 partidos, venía el quinto y tú decías, ¿por qué no estoy jugando y por qué no juego? Por lo tanto, o ¿por qué no me consolido como titular? Por lo tanto, los equipos era muy normal que te mandaran a préstamos. Y esos préstamos era el gran desafío porque o jugabas o ibas a terminar siendo una alternativa. Yo esa situación la supe desde un principio, por lo tanto, cuando me presentaron la posibilidad de ir a jugar a préstamo a Arica, yo no dudé. O sea, lo tomé enseguida porque sabía que era mi gran trampolín para ganarme un espacio, ya venir a la U, ya pelear un puesto ya determinado y un puesto importante. Y eso para mí me dio un plus diferente, un potencial en el sentido de tener un respaldo. Fui a Arica, jugué, de 34 partidos jugué 33, porque uno solo falté porque tuve una lesión, me habían fracturado la nariz, y falté solamente a un partido, por lo tanto, como campaña fue una campaña muy, muy potente. Y la aproveché al máximo, aproveché
hecho de crecer, de desarrollarme, de potenciarse uno futbolísticamente. Y justamente ya después volví a la U y ya ahí empecé ya directamente ya a tener una competencia más directa con mis compañeros, de los cuales también guardo un agradecimiento gigantesco, porque tuve muy buenos compañeros, tuve grandes jugadores de los cuales uno tenía en qué apoyarse y en qué sentir que que la admiración que tenía uno por ellos también las podía ir como copiando ciertos tipos de situaciones. Perfecto. Nelson, vamos entrando a esta parte más íntima de la U y esta etapa tan sensible de la institución. Ahí te escuchamos. Claro. Bueno, por ahí que la vuelta de que llegas del préstamo, me parece que en el tiempo que la U no se dan buenas las cosas y bajas de categoría. Sí. Me parece que no es una etapa muy bonita de recordar, obviamente, pero con tu temple y la pasión que te hace sentir el ser cadete, de la forma en que lo entregas, no es una carga, sino que es un desafío más, ¿no? Me parece. No, es que es muy cierto eso, porque para cualquier jugador o para cualquier equipo, cuando pierden la división en este caso, yo hoy día puedo decir abiertamente, creo que la tristeza más grande que puede tener cualquier futbolista, cualquier deportista, es justamente perder la categoría con el equipo, con tu equipo, y más encima con el equipo del cual eres hincha o estás apasionado o guarda un sentimiento especial. Bueno, a mí me significó que después de la Vuelta de Arica tuvimos un par de años, la U tenía siempre un muy buen plantel, teniendo planteles muy jóvenes, y bueno, fue uno de los problemas que tuvimos, porque también la U, no sé si ustedes se recuerdan, tuvo un cambio generacional muy importante. Y cuando hablo de un cambio generacional, veníamos nosotros de un equipo, por eso hablaba de la 82-83, cuando la U venía con un equipo que tú lo veías y te lo recitabas de memoria. Cuando hablabas de Carvalho, de Ashwell, de Pellegrini, Quintano, Vigorra, Arturo Arangui, Mondaca, Lulo Cecía, el Chico Offen, Sandrino Castec y Arturo Sala. Ese equipo era un equipo recitado por todo el mundo. Y se provoca justamente cuando no se sale campeón en un partido que se pierde un campeonato con Lota Schwager, que le cobran un penal a al Mariscal. Se provoca un cambio generacional muy importante. Y ese cambio significó que le endosaron esa responsabilidad a todos los jugadores jóvenes, a muchos jugadores jóvenes, de muy buenas condiciones también. Ahí también no es que se la endosaban por endosar, sino que existía esa posibilidad. El problema fue que ahí nosotros no estábamos maduros. Y se junta también con un problema institucional que era grande. Tenía un problema de arrastre, la parte económica, institucionalmente, vuelvo a insistir, no se está en el mejor momento, y se empieza a circular del año 86, 87, 88, bueno, hasta el 88. Nosotros cuando vamos y bajamos a segunda división, por ejemplo, nosotros nunca pensamos que íbamos a bajar. Nosotros en la interna nuestra siempre estaba el desafío de saber que nosotros, el objetivo y la meta importante era llegar a la liguilla de Copa Libertadores. Nosotros quedamos, imagínense, un campeonato totalmente ilógico y anómalo. Nosotros hubiésemos sacado 3 o 4 puntos más en ese campeonato. Eso significaba un partido o 2 partidos más que hubiésemos tenido esa sumatoria de puntos. Nosotros estábamos clasificados en la liguilla de Copa Libertadores. Y resulta que terminamos bajando por diferencia de gol con 2 equipos con la misma puntuación de nosotros. Por lo tanto, fue un campeonato ilógico. Ahora, no voy a hablar de los entremeses, que la U termina bajando, porque el resultado que se da en San Carlos, que lo de la higuera que se da en el partido de Huachipato con O'Higgins. No, mira, en la U nosotros nos juramentamos no hablar del tema ese, y te voy a dar enseguida la razón, porque nosotros teníamos que ganar a Cobresal en el Estadio Nacional y no fuimos capaces de ganar, sino que empatamos. Si nosotros hubiésemos ganado ese partido, nosotros no hubiésemos liberado de esa situación. Por lo tanto, siempre en la interna nuestra asumimos que ese no era tema, ni lo íbamos a sacar a la luz pública, independiente de los resultados que se habían dado y que significaban que la U terminaba bajando. Bueno, y con todos estos problemas que estamos hablando, los problemas económicos, los problemas institucionales, los problemas deportivos que lamentablemente no se terminan de dar, en un año en que nosotros ya podíamos decir, porque muchos habíamos sido compañeros de Manuel Pellegrini, por ejemplo, y Manuel termina dirigiendo ese año al equipo,
y uno sabía perfectamente que Manuel estaba para grandes cosas en cuanto a lo profesional, a la manera, a la metodología que tenía de trabajo, a la cercanía que tenía con nosotros, al apego y a la responsabilidad de nosotros de estar junto a él. Y lamentablemente no pudimos cumplir. Eso yo creo que sí, lo digo claramente, creo que nosotros no fuimos capaces, y ahí vuelvo a hablar un poco de la irresponsabilidad, de la inmadurez, que no fuimos capaces de manejar ese tipo de situaciones, no haber estado peleando lo que nosotros pretendíamos y que deberíamos haber hecho por juego, por lo que hacíamos futbolísticamente, por lo que teníamos como equipo, que derechamente era un equipo, yo te diría que más que regular. Yo no voy a decir mejor que esto o peor que otro, pero era un equipo que nosotros podíamos competir con cualquiera. Dicho sea de paso, el partido antes de Cobresal le terminamos ganando 3-0 a Colo-Colo en el Estadio Nacional, y nadie dijo nada porque nosotros habíamos ganado. O sea, nadie dijo, fue la sorpresa de la fecha porque le ganaron a Colo-Colo. No, nosotros le ganamos porque le ganábamos bien, y a Cobreloa también le habíamos ganado, y Cobreloa terminó siendo el campeón, y por lo tanto éramos competitivos. Pero insisto que esa inmadurez nos traicionó un poco y nos terminó pasando la cuenta, y de paso caló en lo más hondo de lo que fue el fútbol de Universidad de Chile, en el sentido de la pena y la angustia de haber bajado a segunda división, pero también, vuelvo a insistir, por el hecho de ser nuestro club, de tener el orgullo de saber que teníamos la responsabilidad de volver al equipo rápidamente a la primera división. Súper. Y me imagino que de esa inmadurez que nos dice Horacio, viene el siguiente año donde, por razones obvias, tuvieron que madurar y tuvieron que sacar esto adelante. ¿Cómo fue esa transición en la segunda división de la época y después ya encaminándonos hacia su retiro como futbolista? ¿Cómo fue esa etapa? Estamos hablando del año 89, 90, 91 aproximadamente. Claro. Mira, nosotros, cuando se baja, ya hablamos del tema de la tristeza, de la pena y la angustia, pero nosotros el mismo día, y me recuerdo en el mismo camarín, nosotros asumimos el compromiso de saber que teníamos que revertir esto. Yo me recuerdo claramente que había un silencio sepulcral, pero de verdad que era para espantarse. Y directamente ahí nos juramentamos que el equipo teníamos que volverlo inmediatamente a primera división. Y así fue, porque, claro, nos encontramos con una división donde nosotros en un principio pensamos que nosotros la U, y con la U en el pecho y azules, y llegando a todos los estadios donde nos tocaba jugar, nos tocó en la zona sur ese año, nosotros pensamos directamente, dijimos, bueno, aquí estamos, empecemos a jugar y ganamos todos los partidos. Y nos encontramos con que en las 10 primeras fechas nosotros no tuvimos buenos resultados. Y no buenos resultados, fuimos a jugar con Curicó, y donde perdimos, pues terminamos jugando con Colchagüe, también terminamos derrotados, y no podíamos ganar, hasta que nos pilló, no me recuerdo si General Velázquez, que la semana anterior ya veníamos con 3 semanas muy complicadas, y me recuerdo de una reunión que tuvimos en el estadio, o sea, en nuestro complejo, en el Sausal, y ahí nos juramentamos. Ahí fue que cambiamos el chip como jugadores de primera división que supuestamente veníamos, y con una institución que era de primera división, nosotros asumimos ahí que teníamos que sacarnos el frac, porque yo siempre digo que nosotros andábamos jugando los primeros partidos con frac, andábamos con la humita y los zapatos charol y toda la cosa, y asumimos que había que ponerse el traje y el overol. Y cuando nos dijimos que nos teníamos que poner el overol era porque teníamos que trabajarnos y asumir que éramos obreros, y teníamos que asumir que teníamos que ir a competir con todos los que nos querían ganar. Piensa tú, para los muchachos que jugaban en esa división ese año, tenían la gran posibilidad de tener a Universidad de Chile un año entero en la división, y en una oportunidad teniéndolo en su casa. Me refiero a Curicó, a Colchagua, a General Velázquez, a Iberia, a Puerto Montt en ese entonces, muchos equipos que ni siquiera, Linares, por ejemplo, Lota Schwager, muchos de estos equipos que ni siquiera en alguna oportunidad tuvieron la oportunidad de hasta ese entonces no habían subido a primera división. Por lo tanto, era un desafío importante para todos ellos. Contra todo eso nosotros tuvimos que empezar a luchar y darnos cuenta, vuelvo a insistir, que todos nos iban a querer ganar y todos querían pasar por encima de nosotros. Y ya después, cuando ya han transcurrido, ahí está el perro, ¿ah? Ahí ya apareció. Exacto. El perro. Ahí apareció. El perro regalón. El perro regalón. Entonces, cuando ya empezamos a transitar ya el primer cuarto de campeonato, ya tomamos ya el ritmo de partido, y significó que
la segunda parte del torneo, ya el campeonato de cuando estábamos jugando las finales, digamos, una liguilla que se armaba con los 6 o 8 equipos primeros sí, 8 creo que eran, que ocupaban los primeros lugares tanto del sur y del norte. Ahí nosotros ya empezamos a sacar ventaja y ya marcamos una diferencia gigante y subimos porque éramos el mejor equipo y salimos campeones porque éramos el mejor equipo, y eso no hay ninguna discusión. Y el retiro, Horacio, me parece que no fue precisamente en la Universidad de Chile. ¿Y cómo fue esa etapa, ya como para la parte final de esta conversación? Mira, yo sigo, después subimos al año 89, ya volvimos a primera división con la U, y bueno, y hasta ese entonces todavía veníamos con una seguidilla de problemas institucionales, que venían problemas, que atraso los sueldos, que un sinnúmero de situaciones que, vuelvo a insistir yo, que siendo engorrosas, para los que estábamos en el club y que éramos parte del club, era muy difícil negarnos a saber que teníamos que absorberlas. Nosotros ya uno líder, el capitán del equipo, teníamos que tener una responsabilidad mayor y teníamos que poner muchas veces paños fríos dentro de lo que se conversaba y lo que se necesitaba. Y ya viene el año 91 y ahí viene un cambio fuerte en la U. Ahí ya viene la llegada de Arturo Salá al trabajo en las series menores, o sea, no a las series menores, sino que al primer equipo, ya da un plus diferente. Se arma un buen plantel competitivo. Ese año me recuerdo claramente, ustedes se recordarán también porque dentro de la historia está escrito, pero llega Sergio Vargas, Rogelio Delgado, Ariel Beltramo, Gino Cofré, llega un sinnúmero de jugadores que Sergio Vargas, se los decía. Entonces armamos un equipo ya más como un equipo competitivo, con mucha madurez, pero que también con mucha juventud, sobre todo la gente que venía apareciendo. Ya ahí empiezan a aparecer los Esteban Valencia, empiezan a aparecer los Marcelo Sala, empiezan a aparecer un sinnúmero de jugadores que también van dando esa posibilidad. Y yo el año 93 voy a un préstamo, bueno, no voy a hablar de la intimidad, de la interna, que tuve un pequeño problema con el doctor Orozco, pero para variar, fui el primero a todo esto de los próceres que tuvo algún tipo de dificultad. Y yo me voy a préstamo a Antofagasta el segundo semestre. Y estoy el segundo semestre a préstamo en ese club, que fue un año también bueno en cuanto estuvimos a punto hasta el final peleando el campeonato. Y vuelvo el año 94 al club, al lado. Estoy todo el primer semestre, y el primer semestre ahí es cuando Arturo también se va a México, parte a México. Y yo, como ya venía con un par de problemas con el doctor Orozco, se provoca un quiebre justamente en la relación mía con el club, en cuanto precisamente con el doctor. Empiezan un tema legal, económico que había de por medio, que la U no quería cumplir, y yo me vi en la obligación ya también de involucrarme, porque no encontré, primero no era justo porque estaban cometiendo un error y era un tema netamente personal. Y terminé justamente el año 94, estuve todo el año 94 hasta, para que ustedes se hagan la idea, 3 fechas antes que la U fuera a jugar el partido a El Salvador, con Cobresal, y cuando se sale campeón después de los 25 años. Si yo hubiese mantenido el tiempo de tranquilidad, seguramente habrían dado, porque fue todo el plantel a El Salvador. Bueno, yo no fui porque 3 semanas antes allá habíamos entrado en un litigio que era importante, que había sido un poco complicado, y se alargó, y bueno, sin ir más lejos, bueno, la U termina saliendo campeón, termina el año 94, y ahí yo ya me voy de la U, el año 94. Y termino el año 95, el último año, jugando en Unión Española. Un año que también fue un buen año, estaba Nelson Acosta todavía ya también en Unión Española, venían de un campeonato muy potente ellos en Copa Libertadores, habían tenido una buena presentación en Copa Libertadores, se armó había un buen plantel, y ese fue mi último año. Después tuve la posibilidad de haber ido a Wanderers y tuve la posibilidad de ir a Fernández Vial, pero yo ya estaba por el hecho de estar tan identificado con la U, por el hecho de tener un apego tan grande con el club, se hacía difícil. Yo reconozco que se hacía muy difícil. Y ahí ya entra la etapa mía
que yo ya me venía preparando, haciendo los cursos de entrenador, venía preparándome profesionalmente, haciendo los cursos en paralelo ya de ese último año en Unión Española, y ya después, el año 96, 97, me voy a hacer los cursos afuera, al extranjero también. Me voy a Francia y a recorrer ahí un poco Europa viendo fútbol. Viendo el recuento que nos hace de su trayectoria como futbolista, como exfutbolista, una pregunta, ¿qué le apasiona más? ¿Cómo se siente más aportando en lo que es esta pasión del fútbol? ¿Como comunicador o como entrenador de estas dos experiencias que tuvo post fútbol? A ver, uno viene hecho en la cancha. Uno tiene el hecho de que cuando tú te involucras en esto, te significa saber que cuando uno habla de los cautivos, por ejemplo, lo que te traspasa el pasto, el aroma del pasto, el convivir todos los días ahí, el haber vivido toda una vida involucrado en eso, sintiendo el aroma, a la humedad, al camarín, todo ese tipo de cosas, por supuesto, uno, y más encima cuando tú te preparas para algo determinado, y eso determinado justamente era la labor de entrenador de fútbol. Lo de las comunicaciones es algo que se da por añadiduría, por el hecho de uno manejar cierto tipo de información, los conceptos, manejar la historia, manejar un sinnúmero de situaciones que van acorde a la realidad de esta actividad. Que tiene un grado de responsabilidad también. Tampoco no piensen que llegar y sentarse y empezar a informar. Pero uno, si uno tuviese que poner en la balanza, por supuesto, el tema del fútbol es la pasión de uno y la dirección técnica también. Para eso, vuelvo a insistir, me preparé. ¿No? O sea, no estoy dispuesto a regalar parte de mi preparación a saber que siendo una muy buena una buena manera de desenvolverse, porque también hay algo de pasión también a la hora de estar detrás de un micrófono. Perfecto. Horacio, te vamos a llevar al terreno ahora de una conversación más abierta. Fuimos campeones hace un tiempo atrás con una generación dorada que nos cautivó mucho y que a todos nosotros como futboleros nos llevó a morirnos tranquilos. Muchos papás nuestros no lo vivieron, muchos hijos. Yo a mi hijo le converso y le digo, esto te va a quedar en tu recuerdo. Yo esperé una cantidad de años, que lo diré cuántos tengo, pero esperamos muchos años para sentir la alegría de ser campeón y de ganar algo alguna vez, porque nos quitaban campeonatos y fuimos muy pocos logros tuvo Chile, a nivel de clubes y a nivel de selección menos. Sí. ¿Qué te merece, qué comentario, qué nos podrías contar de ese momento personal, cómo lo viviste, y de esta generación dorada? ¿Podremos tener algo más en el futuro? A ver, lo bueno, las cosas buenas primero, por supuesto están los logros que se obtuvieron. Y obtuvimos logros que fueron muy importantes en una etapa y en un momento en que el fútbol también estaba con cambios importantes. Y eso no hay discusión. O sea, nos encontramos justamente cuando se habla con una generación dorada, porque es muy difícil de repente encontrar a una cantidad de jugadores que tengan la capacidad de desenvolverse de tan buena forma como lo hicieron en este grupo. Esto no quiere decir sí que el fútbol empezó con la generación dorada. Esto hay que ser un poco también respetuoso y aterrizado en el sentido de saber que siempre han existido buenos jugadores en Chile, siempre se han armado muy buenas selecciones en Chile. Lo que pasa es que nunca se había dado la posibilidad cierta y real de tener la certeza de que pudieras conjugar buenos futbolistas con un buen desempeño también en la parte técnica. Yo creo que hay una gran responsabilidad y un respaldo importante del desarrollo profesional de estos jugadores y de la selección en sí, de los técnicos también que pasaron por Chile. No podemos quitarle mérito. Por el contrario, a Marcelo Bielsa, que fue uno de los artífices que armó esto, y posteriormente los técnicos que pasaron, también tienen una cuota de responsabilidad, sabiendo que ya el equipo caminaba, pero también había un capricho importante dentro de la metodología de trabajo, por ejemplo, de Sampaoli, que también tiene independiente de todo lo que tú puedas estar en desacuerdo con Sampaoli, no se le puede negar y ocultar
trabajo específico que hizo con esta generación. Por lo tanto, uno lo aplaude completamente, uno siente mucho que también se provoquen los quiebres, así como, a ver, estamos hablando todo lo positivo y por eso empecé con todas las cosas buenas en un principio, también hay cosas malas, y eso también hay que reconocerlo. Creo que este equipo fue el gran responsable así de ir, como se ganaron 2 Copas América importantísimas, como se ganaron clasificatorias importantísimas, participaciones en mundiales importantísimas, también fueron responsables de haber quedado afuera de la Copa del Mundo de Rusia. Creo que lamentablemente Chile perdió la gran oportunidad de haber consolidado esta generación en forma impecable con una participación también en el Campeonato de Rusia, que se lo podría haber ganado perfectamente. Pero creo que hubo un momento en que las cabezas no estaban involucradas, cada uno empezaron a mirar más el aspecto personal que lo colectivo, y eso también trajo errores que fueron importantísimos. Si tú te pones a mirar el Alexis Sánchez que vimos en la última parte de la generación, o sea, de las clasificatorias para el Mundial de Rusia, nunca fue el Alexis Sánchez que veíamos con ambición, con ganas, con agrado de saber que él disfrutaba jugar al fútbol. Muy por el contrario, me recuerdo un partido que se jugó con Paraguay donde Chile termina perdiendo la clasificación para ir justamente al Mundial de Rusia. Piensa que si Chile hubiese empatado ese partido hubiésemos estado en Rusia, y sin embargo Chile terminó perdiendo con Paraguay en el Estadio Nacional, y en el trayecto del estadio Alexis venía, todo porque lo han dicho los jugadores, venía preocupado de la transferencia que tenía de su equipo, del Arsenal, a dónde se iba a ir. Esos fueron errores, y esos fueron errores de la parte técnica, esos fueron errores de la parte que está alrededor de Alexis, por ejemplo, la parte que ellos son los responsables de haberlo marginado de este tipo de complicaciones y que se dice involucrado solamente en la parte futbolística. Por eso estoy hablando de los errores que cometió este grupo. Creo que también hay un sinnúmero de detalles que son puntuales, que no todo está sabido, pero ya desde las complicaciones personales, de los quiebres que se provocan entre Vidal y Claudio Bravo, los quiebres que se van provocando después en forma ya como jugando mucho a los líderes, cuando ya tienen muchos líderes y pocos caciques, empiezan a aparecer los problemas que tuvieron con Marcelo Díaz, por ejemplo, que este equipo no debería haber terminado en eso. Y el otro problema que sí, para mí también es un tema muy complicado y que también es gravitante decirlo, es que durante estos 10, 12 años que hemos tenido con este grupo de jugadores, hoy día no tenemos nada. Hoy día es como empezar nuevamente de cero, porque se te acaba esta generación y en ningún momento estuvo ni el interés, ni el desafío, ni la responsabilidad de trabajar con este grupo para que los grupos venideros, el famoso recambio que se habla ahora normalmente, hubiese existido. Hoy día recambio real no tenemos a mano, no tenemos cómo ir a suplir a Arturo Vidal, no tenemos tampoco cómo ir a suplir a Alexis Sánchez, ni tampoco a Marcelo Díaz. A Marcelo hay un par de jugadores que por ahí te pueden llenar más y han mostrado más participación en el juego en sí, pero en diferentes puestos cuesta. Piensa tú que el día de hoy hay algunos que yo digo en forma irresponsable, en gusto no hay nada escrito, pero yo digo en forma irresponsable, quieren que vuelva Bocellur a la selección. Bocellur ya cumplió una etapa importante, ya lo vimos en la última Copa América, donde realmente ya no estaba ya a la altura, y eso es un asunto no tan solo mío, sino que de toda la gente que vio los partidos, y ya en eso mismo también lo traspasa a la U, ya no es el pilar o la persona que uno lo terminó conociendo, que lo llevó al nivel que lo tuvo. Entonces, ese tipo de detalles yo ya siento que hay un desapego al trabajo que ha sido gigantesco. Yo creo que lamentablemente se desperdició todo lo bueno que tuvimos y terminamos trabajando como los chilenos, porque al final no terminamos con nada y no quedamos nada a futuro, no tenemos nada en este momento como para decir que estamos encaminados para algo, o viene un grupo de proyectables. No, eso creo que hoy día estamos al debe y nos va a costar mucho nuevamente tomar un ritmo que vaya de la mano con lo que pretendemos. Súper.
Un poco lapidario la reflexión, pero me siento identificado también con su opinión, Horacio. Vámonos a un lado del fútbol que es más entretenido, distingámonos un poco, y le voy a plantear algunas palabras y esperamos de usted que nos pueda decir lo primero que se le viene a la cabeza. Pregunta rápida, respuesta rápida. Amigos que le dejó el fútbol, Horacio. Unos cuantos. O sea, ¿necesitan nombre? No sé si tiene la memoria para recordar una lista, pero... No, pero tengo unos cuantos. A ver, amigos muchos, una enormidad. El fútbol me regaló una enormidad, o sea, de amigos desde el norte al sur. Y cuando digo el norte al sur, es porque de verdad que es de norte a sur. Pero cuando digo unos cuantos, son los de la intimidad. Los Mauricio Castro, los cercanos que uno tiene, y que el fútbol realmente uno lo puede sentir. Por eso lo grafico con él directamente, por eso hablo de unos cuantos, y por eso es una respuesta rápida que se me viene, debería decir él, porque los demás todos fueron muy buenos amigos, porque de repente a mí me cuesta diferenciar entre un muy buen amigo con los amigos en general, porque no tengo enemigos en realidad, no tengo gente que pueda interferir en una relación, es decir, no me puedo hablar. Hay algunos con el cual no viene el caso que lo comente, pero que efectivamente no tengo ningún tipo de relación. Recién nos decía eso que se extraña del fútbol, la humedad, el olor, el camarín, todo eso. Lo quiero llevar a que nos comenten aquí a Nelson y a mí esa anécdota que hace mucho tiempo no cuenta a nadie, ni en redes sociales, ni a un amigo. Quiero que recuerde un poquito y nos comparta de esas que son pero geniales. Siempre es la parte entretenida de que rescatamos de los futbolistas. Bueno, lo que pasa es que ustedes entenderán que hay muchas historias que están en el inconsciente nuestro y lo tenemos guardadas, y cada vez que nos juntamos, bueno, usted también sabe que nosotros tenemos una corporación en la U, y esta corporación es justamente de los exjugadores de fútbol y que nos estamos juntando constantemente. Todos los días lunes estamos participando, y hoy día estamos desesperados porque ya no lo hacemos hace rato. Pero anécdotas e historias hay muchas, una montonera de historias que uno de repente lamentablemente no las puede terminar de contar, porque dentro de la intimidad hay un respeto a las cosas que se hacen y que se han ido haciendo. Pero hay muchas, desde por ejemplo ir en un avión cuando sobre todo íbamos con alguien joven, y cuando te empezaban a repartir el diario, le pasábamos 100 pesos para que te fueran adelante a comprar el diario en el avión, y el muchacho iba adelante y quería: señorita, me vende el diario, y le pasaba los 100 pesos y la señorita lo miraba. A otro en el mismo avión, por ejemplo, en algún momento con las pesadillas que teníamos arriba, hacíamos una boleta, le pedíamos una guía, un papel a la azafata, y le pedíamos un papel de LAN en ese tiempo, y empezábamos a escribir todo lo que venía en la bandejita que te entregaban, por ejemplo. Sobre todo estos mocosos que iban primera vez que viajaban en avión, y que llegábamos y le hacíamos un tipo boleta, por ejemplo. Y llamábamos a la señorita y le decíamos: señorita, haga como que usted le va a pasar, y le entrega la boleta de los gastos de él, y le contábamos cómo era la historia. Entonces la niña se mataba de risa, decía: ya, préstenme. Y el señor le decía: aquí está su boleta. Y entonces el mocoso, o el que puede ser, los flacos Bascuñán, que en algún momento se la hicimos, pero mucho, agarraban el papel y empezaban a mirar. Por ejemplo, salía costo 30.000 pesos actuales. 32.000 pesos actuales, para un mocoso que eran los primeros viajes, se desesperaban y empezaban a mirar para todos lados, y le empezaron: ¿qué te pasa? No, es que me llegó la boleta y no sé cómo me voy a pagar. ¿Trajiste plata? No traje plata. ¿Y para qué pediste esto, man? ¿Para qué lo aceptaste si no tenías que aceptarlo? Nosotros ya pagamos, y me voy a dar plata. No, yo no presto plata. Y nadie quería, ya íbamos todos hablados, los dirigentes que iban viajando también iban: no, nosotros no pasamos, cada uno se hace responsable de su viaje. Imagínate hasta la bajada, ya cuando la bajada le decían que tenía que quedar detenido, y que lo iba a pasar a buscar la policía de investigación. Así que eran muchas tallas, muchas historias que entre las bromas y cosas de, por ejemplo, Lucho Murri. Nunca la he querido contar mucho el guatón, pero es una realidad. En una oportunidad
uno normalmente en los calentamientos previos no lo hacíamos en la cancha como se hace hoy día. Normalmente se hacían en los túneles abajo o en un lugar, pero normalmente siempre los calentamientos previos los hacíamos con zapatillas. Y dentro del nerviosismo del Lucho, en algún partido, cuando él debuta, vamos saliendo a la cancha y vamos todos listos, estamos listos por gritando para darnos el saludo de la arenga, la última arenga, y vamos a salir, y vamos saliendo por el túnel, y el Lucho, y alguien le dice al Lucho, oye, ¿te voy a jugar con zapatillas, güey? Y lo quedan mirando, y lo quedamos mirando, y iba subiendo con zapatillas, güey. Así que imagínate, nosotros salimos 10, y él se tuvo que volver al camarín para ponerse los zapatos de fútbol. Entonces, muchas historias así, de esas historias contables e incontables. Por ejemplo, yo la primera vez que me tocó jugar, un compañero me dijo que en el debut, me dijo, mira, en la primera pelota no te hagas problema, me dijo, agárrala y tírala fuera de la galería y reviéntala, no te hagas ningún problema, revienta la primera pelota. Y era justo un partido, y salgo a una orilla, y efectivamente la tiré a la tribuna, yo consciente. La primera pelota venía el rival a tratar de anticipar, pero yo lo termino anticipando y tiro la pelota arriba de la reja. En ese tiempo en el Estadio Nacional las púas, las rejas estaban divididas, pero con las púas que tenían agujas, punta. Y la pelota justo cayó entre medio de la reja y se reventó. Y todos se quedaron mirando, ahí te hizo caso, pues decía, este te hizo caso, reventó la pelota. Así que también es una de las historias de las contables. ¿Eh? De las contables, sí. De las contables, porque sería incapaz de mandar a algún compañero en una de las... Porque de las contables uno las puede contar y suenan como simpáticas, pero hay muchas que de la otra... Me imagino. Que no se pueden contar, ni menos no decir se pueden nombre. Contar, no se puede, y menos decir hay historias que terminan, o sea, cuando la hemos contado, ya sabiéndola, nos terminamos pero apretando el estómago de la risa porque son pero interminables, desde haber metido animales en algún momento a una concentración y haber metido un animal a una pieza de un compañero, una intimidad, una cantidad de cosas que de verdad que son pero reproducible y irreproducible otras muchas más. Dejémoslas ahí, me parece bien, para otra oportunidad. Horacio, ¿un ídolo futbolístico nacional o internacional? Yo tuve varios nacionales, varios, pero eran de mi equipo. Estaba Alberto Quintano, estaba Manuel Pellegrini. Referentes de la U. Referentes del club. Para mí era muy importante que los referentes fueran ellos. Y posteriormente también siguió la misma historia. Ellos fueron los que marcaron a uno, lo marcaron dentro del camino, sobre todo cuando lo cobijaron. Ídolos o referentes que se transformaron en amigos y que fueron en el transitar del tiempo, uno pudo llegar a compartir con ellos. El Negrito Díaz, también Héctor Díaz, que no era de la U, pero que llegó a la U cuando estaba yo, y convivimos y hicimos una relación también, pero gigante, de compañero, de amigo. Por lo tanto, muy de gente de todo esto que estamos hablando. Perfecto. Pero esos referentes para mí fueron los referentes de mío, que yo marqué mi vida justamente por ser ellos las personas que fueron, lo que podían entregar. Súper. Y ya llegando al final de esta conversación, le quiero dar el pase a Nelson para que vaya redondeando esta linda compañía que tenemos del fútbol hoy. Y no sé si queda algo en el tintero, Nelson, de todo lo que hablamos, sí. Algo que queda ahí pendiente, que quiera manifestar a Horacio. Sí, bueno, la verdad es que uno puede hacer una cantidad de preguntas para Horacio y ha sido muy entretenido todo esto, pero yo no quiero equivocarme, pero hay por ahí una frase, Horacio, que dice: el sentimiento de la U no es prestado ni postizo, es especial. Me parece que salió de ti, sí, y háblame un poco de eso. La verdad que uno ve su hinchada y ve el equipo de la U sin desmerecer a ningún otro, pero me parece que eso, hablando de la linterna, creo que toma mucha relevancia contigo, digamos.
Sí, yo creo que lo que pasa es que cuando me preguntaron eso, es como cuando te preguntan y tú dices, lo tienes guardado. Y esa es la realidad del club. Nosotros piensan que a los 11, 12 años uno ya estaba viviendo y vistiendo la camiseta de la U. Por lo tanto, la pasión que uno tiene como jugador de fútbol, como jugador cadete, como jugador profesional, después también lo sigue traspasando como hincha, y eso es una realidad. Nosotros también somos hinchas, y cuando eres jugador y más encima eres hincha, por ahí se dice tanto mejor. Claro, es más sufrido, más sacrificado, pero bueno, pero tanto mejor. Y eso la gente lo entiende, yo creo que, y lo valora. Yo creo que si hay algo que a mí me tiene muy contento, es el respeto que ha tenido el hincha de la U con uno, independiente de que uno cumplió la responsabilidad que tenía que cumplir como jugador en cuanto a la entrega, el sacrificio, y eso la gente siempre lo entendió, y el hincha de la U conmigo por lo menos lo entendió siempre igual. Por lo tanto, cuando se habla del sentimiento, esa es la verdad. No es prestado ni postizo, está ahí, y está intrínseco, y lo tiene arraigado, y no lo tiene en cualquier parte, sino que lo tiene impregnado en el cuerpo. Una vez, esto lo voy a contar en relación a lo mismo. Cuando yo estaba muy chico, en una de las primeras charlas que tuvimos con exjugadores de la U, apareció Sergio Navarro, que era técnico también ya en ese tiempo de cadete, y nos juntó un grupo y dijo: muchachos, hoy día vamos a empezar a jugar partidos. Era partido amistoso, me acuerdo que decía jugar. Y dijo: ustedes al principio se van a poner la camiseta de la U y se van a ver la U en el pecho, pero cuando ustedes y jueguen los partidos y antes de salir se pongan esa camiseta y empiecen a mirarse en el espejo con la U en el pecho, y empiecen a sentir que la U no está bordada ni pegada en la tela de la camiseta, sino que se le empiece a involucrar y se empiece a ir adentro del corazón y se empiecen a sentir allá adentro la U, en ese tiempo ustedes van a ser de la U. Y efectivamente, con el correr del tiempo uno fue sintiendo, cada vez que te miraba en el espejo, que la U cada vez se te iba metiendo más y se te iba metiendo, y hasta cuando tú ibas a jugar y sabías que no querías perder, que tenías que entregar todo, y ese pensamiento que decía don Sergio marcaba perfectamente lo que fueron las generaciones que convivimos nosotros con la U tan apasionada. Yo creo que es una de las cosas que yo creo que a la U hoy día le está haciendo falta, que ese mismo comentario ojalá se les pueda hacer a todos estos muchachos. Qué lindo, siendo un referente todo la U, muy lindo. Bueno, los tiempos han cambiado, yo no sé si la tecnología, los técnicos que no están involucrados en el mismo club hacen que se vaya desarraigando eso. Ahí, bueno, tú das mira, en 10 segundos, en 15 segundos, en 20 segundos, tú dices justamente todos los problemas que abarcan el fútbol formativo, y sobre todo tanto a los formadores como a los muchachos que se están formando. Los formadores, porque primero no tienen ninguna identidad donde están trabajando, me refiero directamente a hablar, porque a ver, tú los conocimientos técnicos los pueden tener muchos, porque hoy día hay colegios de entrenadores, hay institutos de entrenadores. Imagínate que hay entrenadores que se hacen por internet. O sea, que creo que es la primera falta de respeto con el fútbol, que exacto, alguien que compita, lo que me venga a decir a mí que es entrenador de fútbol, pero el curso lo sacó por internet. Ya para mí ya me provoca un choque y un rechazo gigantesco. Y vuelvo a insistir y hablar de la periodización táctica, y hablar de la metodología de trabajo, y hablar de las palabras que hoy día están llenas dentro del fútbol, todos las sabemos. Y es muy fácil aprenderla, y les puedo asegurar que ustedes también la saben y saben completamente. Por lo tanto, claro, pero la identidad y la historia no la van a tener nunca, y no van a saber nunca traspasar justamente este tipo de situaciones que estamos conversando. Y en relación a los jugadores, a los que están formándose, lamentablemente los jugadores de fútbol hoy día están, cuando tú les preguntas algo que quieren para el futuro, ellos te dicen: no, yo quiero jugar en el Real Madrid, yo quiero jugar en el Barcelona, yo quiero jugar en el Inter de Milán, no, yo quiero llegar al Bayern Múnich porque me gustaría llegar a Alemania. Todos te hablan de diferentes equipos, no sabiendo que los jugadores que se van al extranjero tienen que ser el 2% de todos los jugadores que pueden llegar a salir. No, me miento, creo que estoy siendo exagerado con el 2%, incluso en menos. Pero esa es la cantidad más menos de lo que se maneja de salir al extranjero a jugar al alto nivel, estamos hablando,
que quedarte en tu club. El pensamiento de los muchachos, de los niños, por ejemplo, si estás en Audax Italiano, tú tienes que saber que el desafío tuyo y lo que necesitas tú y el sueño tuyo tiene que ser jugar y debutar en Audax Italiano. Que es de Palestino, que sueñe en debutar en Palestino y consolidarse en Palestino. El que es de la U, el diferente equipo, esa es la consolidación que tienen que buscar. No empezar a hacer o a caminar o a transitar la pirámide al revés, porque es muy fácil subirse la pirámide arriba. Si alguien te llegó y te colocó arriba, hoy día, lamentablemente, los muchachos a los 14, 15 años ya andan preocupados porque ya tienen un representante, y andan dando vueltas y andan girando todos estos muchachos que si bien es cierto podría ser positivo, si es que los pudieran ayudar, normalmente es negativo porque les terminan empujando la pérdida, gente que se dedica más al tema comercial antes que lo deportivo o el crecimiento que le puede ayudar, y ahí están los errores. Y ahí están los grandes errores que yo creo que los equipos deberían, como Massa incluso, deberían preocuparse de tener gente que maneje este tipo de situaciones y que no las permita que las pasen a llevar tanto deportivamente como también a la hora del crecimiento. Son detalles, son detalles muy importantes, pero que lamentablemente aquí se dejaron y se han dejado de lado. Y yo, por ejemplo, hablo con la gente de la U y todos me dicen lo mismo. El problema más grande que tenemos es un problema de identidad, por ejemplo. Y la identidad tú no la puedes tener por arte de magia. Alguien no va a llegar con un cuaderno a decirte, ¿sabes qué? Aquí aparece lo que es la identidad de la U, yo la voy a traspasar. Mentira, la identidad se traspasa con la historia, con las vivencias, y las vivencias esas uno las tiene porque uno las tiene asumido. Exacto, son como los valores de la casa, no es algo exactamente que se nace. Claro. Bueno, mira, ha sido... mira, es tan simple, perdón, como para resumirte, y porque eso también en algún momento lo leí. A ti los valores, cuando te los enseñan en tu casa, o el respeto, o el reglamento, tu papá normalmente, o la mamá, o la familia, no te lo escribe en un papel y te lo entrega, aquí está el reglamento, y aquí está la ética, y aquí está el respeto de la casa, sino que ellos te lo dicen, y te lo están graficando, y te lo están diciendo, y te lo están diciendo, y te lo están diciendo. Yo por decirte, y siempre he sido de la misma idea, pero si yo tengo un hijo y le digo, no hay que fumar, pero resulta que yo estoy fumando, tengo que asumir que en algún momento mi hijo va a fumar, y no lo voy a no lo voy a poder volver a repetir lo que es fumar. Si mi papá me está diciendo, ¿sabes qué? No hay que tomar trago, no hace bien el trago, pero sin embargo lo ves que se chupetea hasta las gotas, no hay cómo. En ese tipo de cosas hay que mantener, creo, un dejo de responsabilidad institucional, la familia, todo este tipo de cosas. Ojalá que el fútbol y la gente, la sociedad en general, pueda captarlo de esa forma. Los papás tienen una gran responsabilidad a la hora de criar a sus hijos. Eso también es una cosa también no menor. Muy por el contrario, es muy importante. Exacto, Horacio, ha sido muy, muy entretenido esta tarde contigo. Tú estás en una agrupación que se llama Más Allá del Horizonte, que es la que nos comentabas de los jugadores. Sobre la misma base de esto, te quería que nos dieras unas palabras y qué sientes tú, porque nosotros te estamos contactando a través de un grupo de coleccionistas que fuimos jugadores, pero estamos llegando a la historia que ustedes vivieron y de este tipo de cosas, de tener y de hacer historia, justamente lo que hablamos, todo lo que conlleva el fútbol, y tal vez con esto también estamos aportando un poco a que los jóvenes se sienten involucrados por el que fue, el fútbol, que es lo que hizo y nació también como ellos. Sí. Entonces, darnos unas pequeñas palabras y para nosotros agradecerte y también que esto siga creciendo para que podamos aportar de la otra vereda a nosotros. No, primero lo mismo que les dije en un principio, los felicito por la labor que están haciendo, porque todo este tipo de agrupaciones que van en directa relación primero a mostrar lo que es de nosotros, el fútbol, los futbolistas, los que jugaron, los que pudieron llegar a ser profesionales, de la forma en que hoy día lo están llevando justamente a las redes sociales y de qué forma uno se desempeñó en la vida, y que más encima ustedes estén respaldados por un grupo de amigos, esto de los coleccionistas y esto de un sinnúmero de detalles que lo primordial, principal,
es siempre mantener el respeto. Yo creo que cuando uno mantiene el respeto dentro del fútbol, el fútbol se te hace algo apasionado, hermoso, bello, siempre va a estar cubierto porque va a estar cobijado por gente que te va a estar respaldando, eso no lo pierdan nunca. Yo les agradezco mucho la oportunidad que me dieron hoy día de poder explayarme y poder conversarles un poco de lo que fue mi vida, pero en gran parte también el hecho de la forma en que encaran ustedes la entrevista, el respeto, de la forma en que ustedes van apuntando cuál es el objetivo final. Yo creo que eso se agradece mucho. Yo soy un agradecido de este tipo de situaciones. Les vuelvo a insistir que los felicito. No pierdan la oportunidad de seguir haciéndolo, porque creo que los futbolistas se van a sentir reflejados cada vez que aparezcan en esto. El boca a boca, esto se va haciendo grande y no me les quepa la menor duda que es una muy buena plataforma para llegar a la gente, y ojalá que los niños, ¿cierto? El futbolista joven escuche y asuma que esto hay que hacerlo, que no todo el día hay que estar metido con el juguete o con el juego, porque yo lo digo esto porque el futbolista necesita vivir este tipo de situaciones e ir aprendiendo de esta actividad. Yo por lo menos lo viví así en mi niñez, teniendo muchas menos cosas técnicas como tecnológicas como hoy día, pero nosotros nos involucrábamos en esto, pero a concho. Nosotros cualquier cosa de fútbol, ahí estábamos, y ojalá la ambición del futbolista hoy día vuelva a ser la misma. Eso creo que es muy necesario. No hay mucho más que decir. Creo que los tres, sé que interpreto a Nelson, algo lo estoy conociendo, don Horacio, nos apasionamos como una pichanga y se nos fue un poco la luz de donde estamos nosotros, así que... No me paré ni a encenderla. Sí, no nos dimos cuenta, y eso fue súper lindo porque viajamos un poco por lo que nos decía en el fútbol de los años 80, después pasamos por los años 90, todas estas vivencias críticas que vivió su institución, que la lleva impregnada por lo que nos decía en el corazón, que es la Universidad de Chile. Así que nada, agradecido. Quiero dejar las últimas palabras a Nelson, que se despida de usted, y con esto estamos dando por terminado un poco esta linda conversación con Horacio Rivas. Nelson. Bueno, la verdad que nos da muchas ganas de despedir esta conversación, pero dar los agradecimientos que siempre tenemos que dar, porque es un placer, un gusto, una atractiva conversación, que no es una entrevista formal. Vamos aprendiendo también cada vez que hacemos por eso, las puertas abiertas para cuando hagamos, después de esta pandemia, hagamos nosotros una visita a los lugares que vamos, un evento formal. Da la invitación para que nos acompañe y disfrute con los amigos de la gloriosa Azul, que son los que siguen a la Universidad de Chile, y a todos los clubes que nos representan. Así que feliz de que nos acompañe y desde ya agradecido por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Nelson. Bueno, tanto a ti, Nelson, como a José Luis también, le agradezco nuevamente la posibilidad que me dieron de poder llegar a toda la gente que están llegando ustedes constantemente. Fue muy halagador y muy atractivo lo que conversamos, sobre todo por el hecho de, vuelvo a insistir, del respeto que ustedes ponen y el énfasis que hacen en eso. Se los quiero graficar completamente, se los agradezco mucho. Ya tendremos la oportunidad y materia dispuesta para cualquier cosa, así que un abrazo grande, muchachos, y que les siga yendo muy bien. Así que un abrazo. Muchas gracias, vale, muchas gracias, Horacio. Nos despedimos junto a Nelson en esta jornada y nos estaremos encontrando con alguna otra ex figura de nuestro fútbol para todos los seguidores de fútbol de colección. Los dejo, que tengan una buena tarde, nos vemos pronto. Gracias, chao. Chaito. Chao. Chao, Horacio, gracias. Chao, Nelson. Chao, José Luis.